Hola, vamos a resolver un problema donde tenemos un cohete que primero va a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en la vertical, ¿ah? Y luego va a tener un movimiento de lanzamiento vertical y caída libre, ¿ya? Es decir, el mismo cohete va a presentar dos tipos de movimiento rectilíneo, bueno, un tanto distintos. Vamos a leer el enunciado. Dice, se dispara un cohete verticalmente hacia arriba y sube con una aceleración vertical constante de 19,6 metros por segundo durante 30 segundos. En ese momento agota su combustible y sigue subiendo como partícula, ¿ya? Entonces aquí tenemos que eh, seguramente el combustible, el motor, la quema de combustible, eso generan que el mismo motor imprima una aceleración que va a ir en la vertical, ¿ya? Esta aceleración es de 19,6 metros por segundo al cuadrado y actúa en el eje Y positivo. Cuando se le acabe el combustible, va a seguir subiendo como una partícula afectada por el lanzamiento vertical y luego por caída libre. Nos preguntan en el apartado A, ¿cuál es el tiempo transcurrido desde el instante en que despega el cohete hasta que regresa al suelo? Segundo apartado, nos preguntan cuál es la velocidad del cohete al llegar al suelo. Bueno, procedemos a su resolución. El cohete desde el suelo va a experimentar un movimiento en la vertical y la quema de combustible hace que el motor le imprima esta aceleración de 19,6 metros por segundo al cuadrado. ¿Ah? No se ve afectada por la aceleración de gravedad, o sea, no consideren que haya que restar, sino que hasta incluso considerando la aceleración de gravedad, nosotros tenemos que la aceleración que tiene es de 19,6 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Va a subir con esa aceleración constante y llegado a una cierta altura, el combustible se va a acabar, ¿ya? Por tanto, en ese punto va a quedar con una cierta velocidad final, si consideramos inicial el suelo y final el punto en el cual se le acaba el combustible, y tenemos que el tiempo que tarda en ir de aquí hasta acá es de 30 segundos. Quedará con una cierta velocidad, por tanto, seguirá ascendiendo hasta alcanzar la altura máxima y luego comenzará a caer en caída libre, ¿ya? Entonces tenemos que debemos estudiar el movimiento de este cohete, considerando que acá tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en la vertical. Luego queda con cierta velocidad, seguirá ascendiendo con lanzamiento vertical y luego que alcance la altura máxima y que por tanto su velocidad sea nula por un instante, luego tendrá una caída libre hasta llegar hasta el suelo, ¿ya? Por tanto, el tiempo total de vuelo que nos preguntan en el primer apartado va a corresponder a la suma de los dos intervalos de tiempo. ¿Cuál? El que nos dan como dato del problema, que son 30 segundos en ir desde aquí hasta acá, y luego considerar en el intervalo delta T2 el intervalo de tiempo que tardaría en subir y luego llegar hasta el suelo. Ese es delta T2, ¿ya? Entonces, sabemos que delta T1 tomó un valor de 30 segundos porque el mismo enunciado del problema nos lo da. Y en ese tiempo, nuestro cohete llega a una altura I, que le vamos a llamar esta, con cierta velocidad V que vamos a calcular. Bueno, entonces los primeros 30 segundos ya explicamos que nuestro cohete tenía un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por tanto, si queremos saber a qué altura se le acaba el combustible, tenemos que utilizar la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Y reemplazamos
los datos para nuestro problema, que sería altura inicial 0, la aceleración nos da el problema, el tiempo que tarda desde que parte hasta que se le acaba el combustible, y la velocidad inicial es nula, parte desde el reposo en nuestro cohete, ¿ya? Entonces, si reemplazamos esos valores numéricos, considerando que este vale 0, de que la velocidad inicial es nula, nos queda un medio de la aceleración por ese intervalo de tiempo al cuadrado. Haciendo los cálculos, nos queda que justo el combustible se le acaba a los 8.820 metros. Si ahora queremos calcular la velocidad con la cual quedó el cohete a los 30 segundos, bueno, utilizamos también la ecuación de la velocidad para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, reemplazando el hecho que parte nuestro cohete desde el reposo, reemplazamos el valor de la aceleración y reemplazamos el valor del tiempo, y nos queda con una velocidad justo a esa altura de 588 metros por segundo. Bueno, ahora que sabemos que está a esa altura de 8.820 metros y que lleva este cohete una rapidez de 588 metros por segundo, ya todo este recorrido que haga de aquí hasta abajo lo va a hacer con las ecuaciones de lanzamiento vertical y caída libre, que van a ser las ecuaciones válidas para la posición. Por eso que ahora esta ecuación nos cambia, ¿ya? Entonces, si quisiéramos calcular el tiempo en que tarda en llegar al suelo, nosotros la altura final cuando llega al suelo es igual a 0, ¿ya? La altura inicial, porque vamos a considerar como inicial y como final este movimiento alcanza la altura máxima, y el instante final lo vamos a considerar justo cuando llega al suelo. Reemplazamos los valores numéricos, la altura inicial obtenida anteriormente, esta que era la altura a la cual se le acababa el combustible, lo podemos considerar como altura inicial. La velocidad con la que quedó lo podemos considerar como la velocidad inicial para justamente este intervalo de tiempo, y menos un medio de la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado. Vamos a considerar que G vale 9,8. Entonces, reemplazando esos valores obtenidos y la aceleración de gravedad, llegamos a la obtención de una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado, que si nosotros la resolvemos, vamos a obtener dos soluciones. Resolvemos la ecuación cuadrática sustituyendo los valores para la altura final, la altura inicial, la velocidad con la que quedan los 30 segundos y la mitad de la aceleración de gravedad, ¿ya? Nos queda una ecuación de segundo grado que, si nosotros la resolvemos, nos da dos soluciones, ¿ya? Una primera solución nos dicen que son 133,48 segundos los que tardarían desde que se acaba el combustible hasta que llega al suelo, y la otra solución nos da una solución negativa, que la descartamos. Queda descartada porque nuestro t igual 0 empieza a correr desde que el cohete parte en la vertical desde el suelo, ¿ya? Habíamos dicho que el tiempo total de vuelo, por tanto, correspondía a la suma de los dos intervalos de tiempo. El primero lo conocemos, nos lo da el enunciado del problema, son 30 segundos, y el segundo intervalo de tiempo es lo que acabamos de calcular, es decir, el tiempo que tarda desde que se le acabó el combustible hasta el llegar al suelo. El tiempo total, por tanto, nos queda de 163,48 segundos, ¿ya? Ahora, en el segundo apartado, nos pedían calcular la velocidad del cohete justo cuando llega al suelo, ¿ah? Conocemos la velocidad con la que quedó el cohete al acabarse el combustible, y conocemos justamente el tiempo de vuelo que lleva en lanzamiento vertical y caída libre. Así que sustituimos en la ecuación para la velocidad del lanzamiento vertical y caída libre, sustituimos los valores numéricos y nos da que llega al suelo con una velocidad de menos 720,104 metros por segundo. Si tuviéramos que escribirla como un vector velocidad,
tendríamos que multiplicarlo por el vector unitario j, ¿ya? Y con esto hemos terminado la resolución de este problema que para el cohete presentaba, por un lado, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y después de eso un lanzamiento vertical y luego una caída libre.